Hace justo un siglo se levantó el cartel publicitario más famoso del mundo. Consta de 9 letras, todas en mayúscula, y reposa desde 1923 en lo alto de una colina, el Monte Lee, al norte de Los Ángeles. Habló naturalmente de este cartel que dice Hollywood y que es conocido en el mundo entero. Hoy es sinónimo de la ciudad de Los Ángeles y de la industria del cine. Pero esa no era la idea de quienes lo levantaron hace 100 años. Hollywood es un barrio que se encuentra, como decía, al norte de la ciudad de Los Ángeles. Hace un siglo aquel lugar se encontraba en plena expansión urbanística. En lo que hoy es Hollywood, a finales del siglo XIX, un promotor inmobiliario originario de Michigan, que se llamaba Hobart Johnston Whitley, compró un rancho de casi 2 kilómetros cuadrados para desarrollar los terrenos y que sobre ellos naciese una nueva ciudad. Whitley buscó socios y se pusieron a urbanizar aquello y a vender parcelas a grandes inversores que luego ya ellos se encargarían de las promociones inmobiliarias. La población no paraba de afluir a esa zona del país, a California, así especialmente al sur de California, así que para el año 1900 ya se había formado en esa parte de Los Ángeles, al norte de Los Ángeles, no era todavía, eso sí, parte de la ciudad, una pequeña comunidad con una oficina de correos, tenía también un mercado, tenía hasta un hotel. En 1903 se fundó el municipio de Hollywood, y 7 años más tarde, en 1910, se unió Hollywood a Los Ángeles. ¿Por qué? Se convirtió en un barrio, en un distrito de Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque los habitantes de Hollywood, los verdaderos hollywoodienses, en este caso, ya sabéis que ahora hollywoodiense es sinónimo de cinematográfico o de algo muy espectacular, pues los habitantes de Hollywood querían compartir con Los Ángeles su red de alcantarillado y también la de abastecimiento de agua potable, que en esa parte de Estados Unidos, el sur de California, no abunda especialmente. Los Ángeles no era una ciudad nueva, ya llevaba allí mucho tiempo, aunque durante buena parte de su historia había sido un lugar muy pequeñito. Había nacido en el año 1781 con un grupo de 44 colonos españoles que la bautizaron como Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. Ese es el nombre oficial, Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciúncula, que es el nombre completo. Si tuvieran que ponerlo ahora mismo en las películas o en cualquier sitio no les cabría de lo largo que es, así que se quedó como Los Ángeles. Eso sí, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando California pasó a los Estados Unidos, no lo cambiaron, no le pusieron The Angels, se quedó como Los Ángeles, o mejor dicho, como LA, que es como lo conocen los estadounidenses. Bien, durante mucho tiempo aquel pueblecito, que en el momento de la independencia de México tenía poco más de 600 habitantes, estoy hablando no de Hollywood, sino de Los Ángeles, era realmente pequeño. Fue un lugar remoto y apartado, sin importancia alguna, pero a finales del siglo XIX una compañía ferroviaria, la Southern Pacific Railroad, llevó hasta allí el ferrocarril, conectando la ciudad de Los Ángeles, la pequeñísima ciudad de Los Ángeles, con el interior del país y con San Francisco, a través de un ferrocarril, una línea férrea que iba por la costa de California. Poco tiempo después descubrieron petróleo en esa misma zona, en lo que hoy es Los Ángeles. Todavía quedan algunos balancines, algunos caballitos de extracción de petróleo, aunque ya evidentemente son más arqueología que otra cosa. El descubrimiento de petróleo a finales del 19 hizo que la población se disparase. En el cambio de siglo ya vivían en Los Ángeles más de 100.000 personas, luego era una ciudad de cierto tamaño, evidentemente nada parecido a lo que sería un siglo después, en el año 2000 o en nuestros días. En 1930, por ejemplo, ya sobrepasaba el 1.000.000. Este último empujón que tuvo en la ciudad en el año 1900 y 1930 se debió, entre otras cosas, estaba el petróleo, que fue importante, pero entre otras cosas su auge fue gracias a la industria cinematográfica, que empezó a asentarse en Los Ángeles a partir del año 1910. Los empresarios del cine, que estaban todos en la costa este, querían evadir las patentes que pesaban sobre las cámaras y otros equipos cinematográficos, y eran unas patentes, especialmente las cámaras, que estaban en manos de la compañía de Thomas Edison. En aquella época la distancia entre las dos costas era mucho mayor que ahora. La distancia física era la misma, pero en términos de tiempo era muchísimo mayor. Se tardaban muchos días, incluso en ferrocarril, en viajar desde Nueva York o desde Boston hasta Los Ángeles o San Francisco. Así que pensaron estos pioneros del cine que la empresa de Edison no les daría caza en el otro extremo del país. El sur de California tenía además muchas horas de sol, es un lugar muy soleado, llueve muy poco, ya se conoces toda esa canción de Nunca llueve en el sur de California. No
es verdad, llueve, pero llueve poquito. Pero el hecho es que había mucho sol, había mucha luz natural y eso era magnífico para los rodajes, ya que la iluminación artificial, en torno al año 1910-1920, se encontraba todavía en pañales. Los precios de los terrenos en esa parte del estado eran muy bajos. No vivía todavía demasiada gente, sobraba espacio, el metro cuadrado de terreno era muy barato y por lo tanto se podían levantar grandes estudios. El cine, especialmente los grandes platós cinematográficos, necesitan muchos metros cuadrados y eso hace que quien quiera construir uno busque un lugar donde el metro cuadrado esté barato. Todo, como vemos, se conjuró para que la industria del cine se acogiese a sagrado en Los Ángeles, más concretamente en el distrito de Hollywood, que estaba empezando a andar y a crecer. El nombre Hollywood, que se traduce directamente como bosque sagrado, no era un topónimo local. De hecho, en esa parte de Estados Unidos casi todos los topónimos, no todos, pero sí casi todos los topónimos son de origen español. En este caso, a la vista está que no es así. El nombre se lo puso uno de los primeros inversores, llamado Harvey Wilcox, simplemente porque a su esposa le gustaba lo de Hollywood. Al parecer tenía un conocido que poseía un rancho en Illinois que se llamaba así, que se llamaba Hollywood. El nombre, como vemos, le cayó por casualidad. El cartel que pronto coronaría la colina, como os decía, conocida como Monte Lee, también llegó por casualidad. Son muchísimas cosas las que ocurrieron por casualidad en esa parte de Estados Unidos a principios del siglo XX. De los inversores que habían comprado terreno a Whitley, unos cuantos inversores decidieron en 1923 construir viviendas sobre esa ladera. Una ladera que está bastante empinada, todo hay que decirlo, pero tiene muy buenas vistas. La promoción se llamaría Hollywood Land, y eso mismo es lo que ponía en el primero de los letreros. Encargaron a una empresa que diseñase el cartel y que las letras fuesen lo suficientemente grandes como para que pudiesen leerse desde el fondo del valle, sin problemas. El autor del cartel se llamaba Thomas Fisk Goff, y no se complicó mucho la vida a la hora de diseñar. Colocó en lo alto del Monte Lee, respetando la orografía, eso sí, de ahí que el cartel siga el contorno de la ladera, 13 letras de madera pintadas de blanco. Cada una de ellas tenía unas dimensiones respetables, 15 metros de alto por 9 metros de ancho, y claro, con semejante tamaño el cartel era realmente visible desde varios kilómetros a la redonda, especialmente desde las recién abiertas avenidas de Hollywood. Abrieron, por ejemplo, Hollywood Boulevard, que es una de las más famosas, si no la más famosa de todo el distrito. Allí en Hollywood ya se habían instalado los grandes estudios para el año 1923, y ojo, era visible no solo durante el día. Para que también sirviese como reclamo publicitario nocturno, los promotores encargaron a Fisk que colocase bombillas encima de las letras que se encendían al anochecer y se apagaban al amanecer. Las bombillas permanecieron ahí durante bastantes años, pues hasta que la zona ya estaba desarrollada, y se terminaron quitando porque encenderlas cada noche era bastante costoso. En los años 30 se había convertido ya el cartel de Hollywood en parte del paisaje, aunque la zona y en general el cartel estaba ya para aquel entonces muy descuidado. Tanto que en el año 1932 una actriz británica, sin suerte por cierto, de ahí que nadie la conozca, salvo por la manera en la que terminó, una actriz llamada Peg Winslet, ese era el nombre que tenía esta mujer, no busquéis su filmografía o buscadla si queréis, pero no fue gran cosa, no sabemos por qué se suicidó, pero lo hizo. Se suicidó arrojándose desde lo alto de la letra H. Unos años más tarde, en 1939, se instaló justo detrás del cartel la antena de la primera emisora de televisión de Los Ángeles. Tenía un nombre un tanto peculiar, no parece más una matrícula que un nombre, la W6XAO. Estuvo ahí durante varios años esta antena, hasta que se la llevaron a otras montañas, a las montañas de San Gabriel, que están también muy cerca de Los Ángeles, aunque eso sí, son más altas. La razón por la que el monte se llama Monte Lee se debe al fundador de esa televisión, un empresario llamado Don Lee. Antes de eso, la colina simplemente no tenía nombre, era una colina más en las montañas de Santa Mónica. Los primeros colonos españoles que habían llegado hasta el sur de California habían ido poniendo nombres a las cosas, entre ellos algunos montes, pero las montañas de Santa Mónica, sin ir más lejos, pero no fueron individualizando, seguramente porque eran muy pocos. Fue en esa época cuando perdió a causa de la tormenta la letra H, la misma en la que se había suicidado años antes esta actriz británica.
A los residentes de la zona no les gustaba nada aquello, lo consideraban un adefesio que afeaba el barrio, así que solicitaron formalmente su demolición. Pero claro, llevaba ya 25 años en pie y muchos le tenían cariño. En 1949 la Cámara de Comercio de Hollywood se comprometió a repararlo, reponiendo la letra H que se había caído con aquella tormenta en los años 40. Hablaron con el concejal de Parques y Jardines de la ciudad de Los Ángeles y al ayuntamiento le pareció bien la idea, pero había que quitarlo de Land, ya que eso no les gustaba, no dejaba de ser el nombre de marca de una promoción inmobiliaria que se había puesto en marcha 25 años antes. Tenía que quedarse solo en Hollywood, que era a fin de cuentas el nombre del distrito, que era el nombre del barrio. Vamos, es normal que en un barrio que se llame Hollywood pues ponga Hollywood encima de una colina. Durante los años 50, 60, 70 el cartel siguió en su sitio, aunque eso sí deteriorándose lentamente. Era ya para entonces todo un símbolo de la ciudad y de la propia industria del cine, pero nadie se preocupaba demasiado por su conservación. En los años 70, por ejemplo, había perdido nuevamente letras, había perdido concretamente la primera O, que se fracturó y se convirtió en una U, y la última O, por lo que desde abajo, desde las avenidas de Hollywood, se leía algo parecido a Hollybot. El aspecto era lamentable, así que Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, puso en marcha una campaña para rehabilitar el cartel, un cartel que muchos ya consideraban un monumento nacional. De hecho, lo nombraron monumento artístico, histórico-artístico, en el año 1973, así que si lo habían ya declarado monumento histórico-artístico, algo tenían que hacer con él, y no que el barrio de Hollywood en las colinas pusiese Hollybot. Eso no era digno. Hefner se involucró muchísimo con este tema, buscó donantes y reunió $250.000 que entregó personalmente a la Cámara de Comercio para que restaurase el cartel. En 1978 se pusieron a ello y lo rehicieron por completo. Sustituyeron las letras originales de madera por las que había hecho Fisk, por otras metálicas, en acero, aunque de dimensiones algo menores, 13,4 metros de alto por unos 10 metros de ancho, dependiendo de la letra, evidentemente. La inauguración del nuevo cartel se dio por televisión el 11 de noviembre del año 1978 en un especial de la cadena CBS que conmemoraba el 75 aniversario de la fundación de Hollywood como municipio aparte. Durante años, el gran temor de las autoridades de Los Ángeles fue que alguien decidiese edificar por encima del cartel. Por poder podía hacerse. Era terreno urbano, y aunque algo accidentado y muy empinado, alguien con mucho dinero podía levantar allí su mansión. En 1940, Howard Hughes compró las parcelas que están justo al lado del cartel. Hughes era un millonario muy excéntrico. Si habéis visto la película El aviador de Martin Scorsese, lo sabréis perfectamente. Así que compró esas parcelas para construir un palacete que quería regalar personalmente a la actriz Ginger Rogers, de quien estaba muy enamorado. Pero Rogers no quería nada con él, y el terreno se quedó sin edificar. Muchos años después, en el año 2002, los herederos de Howard Hughes se lo vendieron por $1.700.000 a una constructora de Chicago, que planeaba llenar la ladera, toda esa ladera, con mansiones de lujo. Pero no llevó a término sus planes, no porque pensaron que era mejor dejar la ladera como estaba, sino porque intuyeron que era mucho mejor negocio ponerlo a la venta, cosa que hicieron en el año 2008, es decir, muy poco tiempo después, por la friolera de $22 millones. Esta constructora hizo el negocio del siglo, compró una ladera por 1,7 millones y la vendió por 22 millones con 6 años de diferencia. El comprador fue una fundación, la Trust for Public Land, que recaudó dinero entre las celebridades y los estudios de cine para salvar el Monte Lee. El último $1.000.000 lo puso de nuevo Hugh Hefner en persona, porque era lo único que faltaba. Desde entonces, el cartel pertenece a la ciudad de Los Ángeles y se encarga de su mantenimiento y custodia otra fundación, la Hollywood Sign Trust. Está dentro de un gran parque urbano, uno de los mayores de Estados Unidos, el Parque Griffith, la mayor zona verde de Los Ángeles, que en su interior alberga pues infinidad de senderos. La gente pues sale a hacer senderismo, a hacer hípica, a andar con la bicicleta. Tiene también el zoológico de la ciudad y el famoso Observatorio Griffith, que fue construido en los años 30 y que, en fin, está inmortalizado por numerosísimas películas, casi tantas como el cartel del vecino Monte Lee. A fin de cuentas, en Los Ángeles todo es de cine, desde los atascos de tráfico hasta lo que cuelga de sus colinas.